A continuación, la conferencia de Javier Movinkel. No os podéis imaginar la cantidad de personas que no pude permitir entrar porque el aforo lo habíamos superado con creces, pero eso queda entre nosotros. A continuación vais a escuchar una de las mejores experiencias que hemos sentido en Reflexapiens, porque es desde un lugar tan honesto que llega. Prepárate. Sería fantástico que los móviles, ya que somos tantos, pues no hicieran una coral. Venimos a escuchar a Javier, que nos va a hablar del mundo de las adicciones. Como ya hemos visto, quienes le conozcáis, desde un lugar súper auténtico y genuino y muy humano, que es un honor tenerte aquí para hablar desde donde lo hablas, que es desde el corazón. Y bueno, luego ya os repartiré esto en otro momento de la existencia conforme salgáis, que no va a la vida, y hablará él, nos explicará lo que quiere compartir con nosotros, luego habrá cosas que llegan al corazón también, y luego preguntas y cuestiones al final, ¿vale? ¿Estamos conformes con esta cuestión? Muy bien. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Raquel. ¿Me escucháis bien? Si no, ¿me escucháis bien? Vale. Bueno, pues soy Javier Movinkel, soy psicólogo sanitario y, entre otras cosas, trabajo con personas que viven con la adicción. Las 2 horas que vamos a estar aquí lo voy a intentar dividir en 3 partes. Esto no es un taller para terapeutas, entonces vamos a hablar de la adicción, intentar entender los conceptos básicos de la adicción. Luego va a llegar una parte bastante potente, que es escuchar la adicción en primera persona, que hay una persona en esta sala que luego nos va a contar su historia de recuperación, de adicción y de recuperación. Y luego una tercera parte que creo que da bastante juego, de cosas que nos hayamos dejado o preguntas que tengáis, que va a ser de preguntas y respuestas. De cualquier cosa que escuchéis que cuente yo, o de cualquier cosa que escuchéis que cuente la persona que va a dar su testimonio, pues podéis aprovechar para preguntar lo que queráis, ¿vale? Para no estar yo hablando todo el rato y que sea un rollo, os voy a preguntar también, ¿vale? Para ver qué pensáis vosotros. Entonces, lo primero que quería preguntar, a ver si alguien me podría contestar, es ¿qué es la adicción? O a lo mejor, alguien que sepa qué es la adicción, ¿qué pensaba que era la adicción? Y luego, ¿qué cambio ha habido en su idea? Si ha habido algún cambio. Me llamo gracias por empezar, porque es lo más difícil. Gracias por romper el hielo. No, es que, bueno, yo lo del tema de la adicción... ¿Lo escucháis? Vale. Lo he estado como viviendo muy cercanamente gracias a Javier Giner. Vale. Yo el libro no lo había leído, pero con motivo de la serie yo ni siquiera tengo esa plataforma, pero un gran amigo me regaló una suscripción para verla. Y él dice que, o sea, la serie se titula Yo Adicto, la recomiendo a todo el mundo. Él dice que adicto no es el que, por ejemplo, se droga o fuma o bebe, sino el que no es capaz de dejar esa adicción. Entonces, eso me pareció muy significativo porque yo veo que hay como, sobre todo con el alcohol, que está súper bien visto socialmente, pero me parece que lo interesante es saber en cada persona qué causas hay detrás o qué motivos te llevan a consumir. No es lo mismo por un motivo social y no tiene consecuencia a que estés consumiendo de otra manera. Bueno, igual me he enrollado mucho. No, que va. Me parece... A mí, estoy contigo, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver la serie, pero creo que se llama Yo Adicto, y yo no la he visto entera, pero lo que he visto me ha parecido brutal. Porque es un testimonio también en primera persona, ¿no? Y ayuda a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Quizá que creo que en diferentes partes de la sociedad se habla de la adicción de una manera, pero cuando lo has vivido de alguien cercano o te dedicas a esto, pues puedes ver que en numerosas ocasiones es un refugio. Que no sé si habéis podido ver la entrevista que me hizo Raquel, que hablábamos de eso, que luego no... funciona, es un refugio que no funciona, ¿no? Es una manera de anestesiarme de un dolor. Lo que pasa es que al final, al primer dolor, le añado un segundo, y entonces se lía un poco más la cosa, ¿vale? Si alguien quiere añadir algo, que levante la mano y
Vale. Durante muchos años se ha tratado la adicción, la parte mental y la parte física. Y desde hace un tiempo se ha añadido una parte que es la espiritual. La parte mental y la parte física quizás son más fáciles de ver. La parte mental es la obsesión del consumo, ¿no? En el que mi cabeza me dice que si no consumo, se acaba el mundo. Y la parte física es la parte en la que el adicto no puede parar de consumir. La compulsión, que una vez empieza, como tú decías, ¿no? Esa pérdida de control que no puede parar. Pero hay una tercera parte muy importante que es la espiritual, a la que durante mucho tiempo no se le ha dado espacio y desde mi punto de vista como profesional es, si no la más importante de las tres. Y es el vacío existencial que deja la persona, que intenta llenar. Si alguna vez tenéis la oportunidad de hablar con algún adicto, os va a decir que es como una especie de agujero negro que meta lo que meta no lo llena nunca. Sea alcohol, drogas, compras, sexo, juego, que nada es suficiente. Y entonces por eso tenemos que enfocarnos en esa parte. Por eso, ahora os hago una pregunta. Bueno, luego os pregunto qué es lo contrario de la adicción y va por la parte espiritual, ¿vale? ¿Alguien podría decirme los tipos de adicción que conocéis? ¿Quién se anima? Al trabajo. Vale, además esa es una adicción bastante camaleónica, ¿no? Porque está incluso bien visto socialmente. Y es otra manera de anestesiar, ¿no? A veces pues hay cosas que no sé gestionar y entonces si estoy en el trabajo, pues no. Está mejor visto que estar en el bar, ¿no? Vale, ¿algo más? ¿Alguna más? Al móvil. Al móvil, que yo creo que prácticamente toda la sociedad estamos adictos al teléfono, ¿no? ¿Algo más? A la limpieza. A la limpieza. ¿Quién dice la limpieza? ¿Dónde está? Bueno, pues ahí puede haber una parte obsesivo-compulsiva, ¿no? En la que yo creo que si ordeno lo que hay fuera de mí, controlo lo que hay dentro, ¿no? También. Una compensación. Bueno. ¿Habías levantado la mano al fondo? ¿Con sustancias y sustancias? Vale. ¿Con adicciones? Eso es. Eso es. Si esto fuera más técnico, haríamos una ramificación, ¿no? Dividiríamos la adicción a sustancias y la adicción comportamental. Dentro de sustancias, pues todas las drogas y alcohol que existan, y comportamental, para que os hagáis una idea, compras, juegos, sexo, apuestas, móvil, todo lo que no sea lo anterior, ¿no? Serían como los dos grupos y luego todos los subgrupos que hay, que son cada vez más. Y alguien ha mencionado lo de los teléfonos y las pantallas, que sería el equivalente, por la desinformación que hay, sería el equivalente a la heroína en los años 80, porque todos lo tenemos en el bolsillo y no tenemos ni idea del impacto que genera en nosotros. Sería un poco el equivalente, por la desinformación, sobre todo. Vale, ¿pensáis que existe la fuerza de voluntad en las adicciones? Está anulada, ¿no? Vale, ¿por qué está anulada? Por la propia adicción, por la propia falta de... Por la esencia de la adicción. Por la propia adicción, ¿no? Que te quita la voluntad. Porque estás vencido, ¿no? Y ya incluso puedes pensar, wow, yo no tengo nada que hacer, no tengo voluntad. Intento tenerla, no, a mí no me ha pasado, pero he conocido a personas. Y es que en cuanto le baja ese impulso, caen otra vez. Eso es. Seguro que todos habéis escuchado, o a lo mejor hemos dicho, o hemos pensado de otra persona, que hay algo que no hace porque no quiere, o porque no pone interés. Y a lo mejor es que no puede. Y es muy difícil, ¿no? Porque si para muchas áreas de tu vida, por ejemplo, en el trabajo, tienes fuerza de voluntad, o con los amigos, o con la pareja, con quien sea, tienes fuerza de voluntad para ciertas áreas, pero de repente hay un área que siempre te gana. Entonces es muy difícil de entender por qué hay un área en mi vida que siempre me gana, que no puede conmigo. ¿Alguien está en contra o no está de acuerdo con lo que decimos por aquí? Yo creo que en realidad la fuerza de voluntad no es eso, es que el adicto tiene voluntad, pero no tiene fuerza. Vale, sí, es otra manera de verlo. Es como que él tiene la intención, ¿no? Claro. Eso explica por qué una persona se levanta por la mañana y dice, hoy no quiero beber, hoy no quiero jugar o comprar o lo que sea, pero va pasando el día, se empieza a encontrar muy mal y lo acaba haciendo.
Entonces, y ahí entra la espiral, ¿no? De vuelvo a hacerlo mal, con lo cual consumo para taparlo, y al consumir hago más daño, a mí y a los que me rodean, y ahí entra ese círculo. Ok. ¿Cómo sabemos si somos adictos? ¿Cómo lo sabemos? Por el malestar que produce, ¿no? La adicción. Cuando notas que algo ya tienes un malestar que te puede durar hasta todo el día, por ejemplo. Vale. Es cuando dices que me está pasando, ¿no? Vale, eso es un pequeño indicador, ¿no? Bueno, pequeño o no, un primer indicador de tengo malestar. Vale. Físico, mental. Vale. Cuando se convierte en algo prioritario en tu vida diaria. Ok. Está por encima, por ejemplo. ¿Cómo para poder fumar un cigarrillo después? Lo importante no es la comida, es la disculpa para poder fumar un cigarrillo, contarme a mí mismo que lo estoy controlando. Ok. Vale, cuando cada vez va ganando más espacio en mi vida, ¿no? Cada vez es más importante en mis pensamientos, en mis acciones, Vale. ¿Alguna más? ¿Se os ocurre? Si no puedo parar de hacerlo y me encuentro mal haciendo. Genial, la pérdida de control, ¿no? Vale, ok. ¿Por ahí al fondo hay un par? Lo mismo. ¿Vale? Ok, ¿y por ahí? Superior a tus fuerzas, ¿no? Intentas pararlo, pero no eres capaz. Vale, esa es importante, ¿no? Cuando yo me digo a mí mismo que hay algo que no quiero hacer y lo acabo haciendo. Pues si no me lo planteo, pues igual, pero cuando yo me lo planteo y no lo consigo, ahí está pasando algo. ¿Vale? Y ahí igual estamos en el abuso o si ahora os diré más cosas, ¿no? Ahora intento que haya el menor texto posible, pero hay una que he puesto mucho texto para que podáis ver. Y cuando veáis esa lista, pues si hay varias, pues cada uno ya que reflexione. Todo esto son síntomas de la adicción. El primero quizá es el que dificulta el tratamiento, ¿no? Es la barrera. Y es el que, claro, si mi cabeza me dice que no tengo un problema, ¿cómo voy a pedir ayuda? Si yo creo que no lo tengo. Mis colegas me dicen que tengo un problema, mi profesora de la uni que tengo un problema, mi novia que tengo un problema, no sé si he dicho mis colegas que tengo un problema. Pero si yo pienso que no, todos me podéis decir que esta pared es blanca, pero si yo la veo verde, pues la veo verde. Entonces, esta es la parte más difícil, que yo soy el último en enterarme, ¿no? Es lo que suele pasar, ¿no? El paciente por adicción es el último la persona con adicción es el último en enterarse que tiene una adicción. Es bastante habitual la sustitución, ¿no? De repente tengo un problema con una droga, entonces intento sustituir. Digo, bueno, tengo un problema con la cocaína, venga, voy a fumar porros, a ver si así lo arreglo. Y al final acabo fumando porros y tomando cocaína. Suele pasar. O tengo un problema con el alcohol, solo voy a tomar cerveza. Y me dura un tiempo, ¿no? Pero luego acabo volviendo a lo que había en un principio. Pretextos, justificaciones, desconfianza en otros, culpabilidad, vergüenza, abandono. Voy abandonando cada vez más áreas de mi vida, ¿no? Físicas o emocionales. Voy abandonando vínculos, voy abandonando responsabilidades, cada vez voy abandonando más. Y cada vez que abandono un área de mi vida, es como si rompiera un lazo con la vida. Y cada vez que rompo un lazo, estoy más desconectado y necesito consumir más. ¿Vale? Eso es importante. Degradación como persona y aislamiento físico y sobre todo emocional. Es bastante habitual ver personas que, como en el ámbito profesional funcionan bastante bien, es un prototipo en el que es muy difícil que se den cuenta si no hay una pérdida muy grande. Porque claro, si funciono muy bien en el ámbito profesional, estoy en casa, cumplo con mis tareas y aparentemente hago todo lo que tengo que hacer, no tengo un problema. Bueno, pero hay veces que todo hacia afuera está bien, pero la parte emocional está completamente vacía. Y con los que me rodean no tengo ningún vínculo profundo, es todo superficial. ¿Vale? Que es otra de las... Y he puesto dos en negrita abajo porque suelen ser las... Nosotros los sanitarios tenemos un libro que dice muchas cosas, el DSM, y tiene palabras muy técnicas y tal, pero estas dos para mí son muy significativas, ¿no? Y las habéis dicho vosotros antes. Una es la pérdida de control, cuando empiezo y no puedo parar,
y la segunda, las consecuencias negativas. Cuando empieza a haber consecuencias en diferentes áreas de mi vida y aún así no puedo parar. Hay consecuencias con mis amigos, con mi novia, con mi familia, Es como si la adicción fuera rompiendo barreras y aún así no puedo parar, ¿vale? Esas dos son bastante importantes. Ok. Y esta es la pregunta del millón. ¿Qué es lo contrario de la adicción? Sentirse pleno. Sentirse pleno, ¿vale? Puede ser. Aquí no hay una respuesta, ¿eh? Aquí hay múltiples, claro. Sentirse pleno, por supuesto. ¿Qué más eso ocurre? Equilibrio. Equilibrio, también. ¿Algo más? La libertad de elegir. La libertad, total. El control. El control, eso es una palabra que nos daría para debate, pero en ese sentido sí, ¿no? Como que no me domine, ¿no? Que no me domine, dejar de ser un esclavo de una sustancia o de un comportamiento, ¿no? Que las decisiones las tome uno propio, lo que quiera hacer, Vale. lo que quiera consumir, o lo que, Total. o lo que decida hacer. Vale, como poder elegir y llevar un poco los mandos de mi vida, ¿no? Que no lo lleve otra cosa. Vale. ¿Algo más? Aquí hay muchas respuestas. A mí me gusta decir que lo contrario de la adicción es la conexión. Porque hay gente, o ha habido durante tiempo tratamientos en los que el objetivo era que la persona no beba, o que no fume, o que no haga lo que hacía, ¿no? Y desde mi punto de vista eso no es suficiente. Eso es solo el primer paso. De hecho, desde mi punto de vista es el paso casi igual o más peligroso, porque al menos cuando la persona está consumiendo tiene anestesia, ¿vale? Yo diría que hay tres posiciones. Estaría aquí la adicción en consumo, la adicción en activo, el punto medio que es la sobriedad, lo primero que hacemos, que deje de consumir la persona, y el otro lado, que es la conexión, ¿vale? Es lo contrario de la adicción, no tiene nada que ver. La adicción es aislamiento, mentira, manipulación, engaño, doble vida, escapismo, es, bueno, la lista que habéis visto antes, ¿no? Toda. Es angustia. Y la conexión, la sobriedad sería parar, ¿no? Parar el veneno, parar de tomar el veneno, más bien, y la conexión es lo contrario. La conexión es honestidad, responsabilidad, es generosidad, es pertenencia, es dignidad, es lo contrario de la adicción, ¿vale? ¿Algo que decir alguno? ¿Queréis añadir algo o contradecir algo? ¿No? Vale. Es normal, me ha pasado alguna vez, hablando de esto, que hay gente que le parece raro que hablemos de conexión, de espiritualidad, si a algunos parece raro, suena raro, levantar la mano y me contradecís en lo que sea, porque yo aquí vengo a explicar cómo yo lo veo y cómo trabajo, que no tiene por qué ser lo mismo para todos, ¿vale? Vale, ¿en qué consiste la recuperación? Lo más importante es, claro, a veces hablamos de la recuperación como algo muy grande, pero ¿qué recuperamos? Recuperamos a la persona. Si el paciente o la persona es Pepe, recuperamos a Pepe. Y recuperamos a Pepe con toda su dignidad, o toda la dignidad que tenía antes de empezar a autodestruirse. De eso va la recuperación. Claro, eso es una frase, pero lleva mucho trabajo, ¿no? Lleva tela. Entonces, ¿alguien quiere decir algo que le suene de qué va la recuperación? Antes de que añada yo más cosas. Tendrá que ver con la conexión también, ¿no? A medida que Vale. conectas contigo mismo, haces más consciente la adicción como elemento de dependencia y digamos que la conexión contigo mismo te ayuda a llenar el vacío que estaba llenando la adicción. Eso es, eso es. Sí, luego hablaré de un poco el lugar de cada... Porque en este proceso de recuperación, los profesionales tenemos un lugar desde el que podemos ayudar, pero luego hay otras ayudas que son igual de importantes. Y nuestro trabajo es preparar a la persona para que pueda valerse por sí misma y que no esté toda la vida institucionalizada. Ahora hablaré de eso, ¿vale? Y ahí es donde meto el grupo.
porque el grupo es esencial, los vínculos son esenciales. Una persona sola no sale de la adicción. ¿Vale? Bueno, esto es el primer requisito, abstinencia de cualquier sustancia psicoactiva o comportamiento, parar el veneno para poder empezar el cambio. ¿Vale? Vale, el grupo. Perdón, Dime. La abstinencia requiere medicación, ¿no? Entiendo. En todos los casos. Cada caso es un mundo. Cada caso es un mundo. Mi experiencia o lo que yo he aprendido es que tengo una compañera psiquiatra que es maravillosa y ella tiene su lugar y yo tengo el mío. Cuando trabajo con alguien, si lo mando a una revisión médica psiquiátrica, pues tengo compañeras de las que me fío, ¿no? Que saben de adicciones, que eso es muy importante, alguien que sepa de adicciones. Pero una vez que yo ya cedo, ¿no? Como que llevo a la persona a que haga esa revisión, eso ya es de la otra persona y cada caso es un mundo. Al igual que en mi caso, hay personas a las que les recomiendo a lo mejor una cosa y hay otra que a lo mejor les recomiendo la contraria, ¿vale? En términos de consumo no, pero en otros términos sí, porque cada uno... Es como si la recuperación fuera un traje para todos, pero cada uno tiene una medida diferente, porque el cuerpo de cada uno es diferente, ¿vale? Vale. Entonces, como os decía, hay una parte en el tratamiento de adicciones en el que estamos nosotros, los profesionales, que llegamos a un punto, pero luego hay otra parte súper importante que va de la mano con nosotros y con la que creo que no nos tenemos que pelear, al revés, con la que vamos de la mano, ¿vale? Para los que me conozcáis o algunos no me conocéis, pero yo trabajo, tengo mi consulta por un lado, pero trabajo también en un centro, ¿vale? Que se llama Recal. Y este centro, hay gente que necesita un ingreso y hay gente que no. Esto es como toda la vida, hay gente que no lo necesita, que va a los grupos directamente, pero hay gente que sí lo necesita, ¿vale? Y entre todos intentamos trabajar en común para ayudar a la persona y para darle una cosa que habéis dicho, libertad, ¿vale? Y no tener a una persona 10 años institucionalizada, sino ayudarle, darle las herramientas para que él solo se valga aquí, en grupos que no cuestan dinero, que nadie les dice si van, si no van. Ahora hablaré de ellos, ¿vale? Y la persona que va a hablar luego también hablará de ello. Creo que es importante, es muy importante que todos sepamos el lugar de cada uno y que entre todos nos ayudemos para ayudar a la persona. Eso creo que es lo más importante, porque la persona es la más importante en este proceso. Vale, viene una persona, empieza su tratamiento y llega un momento que con cariño le digo, oye, hay unos grupos que igual te ayudan, te voy a escuchar. No hace falta que hables, no hace falta, te puedes ir a... Esto también ayuda, ¿no? Son grupos en los que, pues, si la persona tiene una problemática con el alcohol, Alcohólicos Anónimos, si es de drogas, Narcóticos Anónimos, al sexo, adictos al sexo, adictos a las compras, al juego, hay de todo. hay de todo, ¿vale? Y desde mi punto de vista el grupo es fundamental porque todo ser humano necesita sentirse acompañado y sentirse visto. Y si encima le añadimos que uno de los mecanismos de defensa que tiene es la negación, si solo viene a verme a mí, luego se va a su casa durante un par de días más o menos, pero el cuarto día ya empieza a decir, bueno, este tío igual no tiene razón, igual lo mío no es para tanto, yo estoy mejor, yo controlo, yo no la he liado tanto, no he tocado fondo, tanto como los demás. Eso es lo que suele pasar. Pero si además del trabajo esta persona empieza a ir a los grupos, de repente conoce a una persona y crea un vínculo. Y de repente conoce a otra y crea otro vínculo. Y además son vínculos que son vínculos auténticos, que es fundamental para el crecimiento de la persona. Un vínculo auténtico en el que la persona se muestra tal y como es. Cuando una persona va a un grupo de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, de cualquier Anónimos, por no mencionar todos, puede ser auténtico y puede contar lo que ha pasado, lo que ha hecho, porque está entre iguales. Por eso es tan importante ese tipo de grupos, ¿no? Porque fuera de esos grupos, hasta ahora ha habido bastante estigma, que estamos intentando cambiarlo con cosas como lo que hacemos ahora, pero
Pero es bastante importante que una persona que vive la adicción tenga un lugar donde recuperarse, un lugar con gente que es como él o como ella, donde pueda ser auténtico y gracias a la autenticidad crear un vínculo, gracias a la verdad, vínculos de verdad. Y creo que como todo ser humano, quitando la parte de la adicción, cuando una persona llega a un lugar donde se siente aceptado, donde se siente visto, donde se le respeta, donde puede hablar, donde escucha a otros, de repente la persona empieza a florecer. Eso es lo que ocurre en los grupos. Luego la persona que va a hablar contará con más detalle cómo va todo este tema, pero en los grupos las personas cuando llegan pues buscan una persona de referencia que les ayuda y se convierte en su ángel de la guarda, ¿vale? Y que les va a ayudar en todo. Es una persona que lleva más tiempo y... Pero bueno, eso lo contará él. ¿Hay alguna duda de esta parte? Me he centrado un poco en esta parte porque es muy importante. Es muy importante para la persona y por ello para nosotros, los profesionales. Yo quería comentar, entonces el grupo realmente es la solución en el sentido de que llena el vacío que estaba llenando la adicción anteriormente, cuando la persona adicta se vincula dentro del grupo y establece relaciones de la autenticidad, como tú dices, la sustancia deja de tener sentido porque lo que hace es recuperar lo que inicialmente necesitaba, ¿no? Claro, ¿lo habéis oído desde atrás? Sí, ¿no? Sí. Yo diría que el grupo es un medio. La solución yo creo que es estar en paz. Sí. El estar tranquilo, y a lo mejor una persona que empieza su recuperación el primer año, segundo año y tercer año necesita ir a un montón de grupos, de AA o DNA, de lo que sea, y luego ya cuando lleva tiempo pues ya no necesita tanto, pero a lo mejor va formando otros grupos, pero siempre es como un diabético, ¿no? Que no puede dejar de lado su insulina, pues un adicto siempre tiene que estar atento, y a lo mejor la necesidad que tiene de ir a grupos disminuye, pero de repente a lo mejor ya no va a tantos grupos, pero encuentra otra vertiente espiritual. Y uno empieza a practicar budismo, otro catolicismo, otro... cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Pero lo que yo veo y de la mano de cómo trabajan estos grupos es que la parte espiritual es, si no, la más importante de la recuperación. Y es mantenerse conectado con uno mismo, con los demás y con el mundo. ¿Vale? Sería como la medicina de la adicción, por así decirlo, la espiritualidad. Porque cuando uno está conectado y está en paz, la adicción no entra, no tiene hueco. La adicción entra cuando uno empieza a estar mal, ¿vale? Consigo mismo. Uno puede estar triste, por supuesto, hay que aprender a estar triste. De eso va la recuperación también. Pero en paz con uno, aunque estés triste. ¿Vale? Pues, a mí me costó mucho entenderlo. La diferencia entre lo espiritual y lo religioso. Claro. Sí. Además, en las reuniones suele pasar cuando alguien va a una reunión y viene, la primera vez que va a una reunión y luego viene a vernos, a cualquiera de nosotros como profesionales, suele ser una de las cosas que toca. Que dice, oye, yo he venido a dejar las drogas y me están hablando de Dios. Entonces, claro, la gente flipa un poco, ¿no? Pero no va de lo que va es de que cada uno encuentre lo que le sirva, lo que quiera. Hay gente que su vida espiritual es una religión, hay gente que su vida espiritual es un grupo, yo qué sé, de música, hay gente que su vida espiritual es el voluntariado, hay gente... es la vida interior. Yo no soy ningún experto en el tema espiritual, pero quizá lo diferenciaría como la vida interior. Sí, y la religión quizá algo más concreto, como una religión u otra, en cambio la vida espiritual como la vida que tengo conmigo. Y al tenerla conmigo, pues luego la tengo con los demás también. Pero vamos, que yo en eso no soy, la verdad. Pero no sé, ¿qué opináis vosotros? Igual opináis de otra manera, entre la diferencia entre una y otra. Yo te iba a preguntar sobre el grupo. ¿Siempre tienen que ser personas del grupo que se tengan adicciones? ¿Hay alguna experiencia en donde el grupo es mixto, donde haya personas que tengan adicción y luego personas que no estén sufriendo la adicción para equilibrar también y traer también otro tipo de energía o de apoyo? Supongo que hay de todo, supongo. Yo conozco grupos de terapia
en los que, o sea, estos grupos, vamos a decir que entre comillas son cerrados para el anonimato, que es la base que ayuda a que las personas se puedan abrir, es el anonimato. Y este anonimato se consigue cuando nadie que está ahí cuenta lo que ha pasado. O sea, si estamos en una reunión, tú te vas a tu casa y se queda ahí lo que has visto. Y aparte porque si todos han vivido lo mismo, para los que están ahí dentro es mucho más fácil abrirse. Ahora, eso no quita que años después uno vaya a un grupo de terapia de otra cosa, en el que uno tenga diabetes, el otro sea adicto y el otro tenga un cáncer. ¿Sabes? Me refiero a que haya un grupo que no todos tienen algún tipo de adicción. ¿Grupos de terapia o grupos de 12 pasos? Es que igual esto... Claro, igual, esto a veces es un poco complicado pero hay dos tipos de grupos, que esto a lo mejor no lo he explicado. Están los grupos terapéuticos, los de los profesionales, donde estamos nosotros, donde intervenimos, y luego están los grupos de 12 pasos, que ahí no estamos nosotros. Y aunque no estemos nosotros, en los sitios, o las personas con las que colaboro, en los sitios donde trabajo, todos abogamos porque nosotros es importante que no estemos en esos grupos. Es muy importante, porque cuando la persona va por su propia voluntad, no porque yo esté ahí viendo si va o no, el trabajo es doble. Es mucho más trabajo. Él va porque quiere ir, no porque yo le diga que vaya. ¿Vale? Me he enrollado un poco. Respondiendo concreto a lo que tú me preguntas, yo no sé si sería útil o no sería útil. La única mezcla que conozco es cuando van con familiares. Esa mezcla sí me parece útil, porque el familiar a veces ayuda a que el otro vea lo que no ve, lo que no quiere ver, o lo que no puede ver. ¿Vale? Esa es la única mezcla que se me ocurre. Otras, para mí, en un principio de recuperación no tendría mucho sentido. Para mí, igual otra persona sí que se lo ve. ¿Vale? ¿Qué ocurre si una persona está en un grupo y recae? ¿Vuelve a la parte, al primer punto, a abstinencia? Claro. O sea, ¿deja el grupo, vuelve o se queda en el grupo? Claro, una de las cosas... cada parte tiene sus partes bonitas, ¿no? sus inconvenientes y sus... pero en los grupos de 12 pasos es muy bonito, porque imagínate que tú vas a los grupos, estás intentando dejar el alcohol, ¿vale? De repente un día te pasa lo que sea y recaes. Si tú al día siguiente vas a ese grupo, te dan un abrazo por volver. Entonces es como al revés de lo que haría la sociedad, ¿no? Entonces de lo que va es de que eso sea un lugar seguro para ti. Y a lo mejor tardas un día o a lo mejor tardas 10 años en parar. Pero nadie te va a mirar mal ni te va a criticar por recaer. Van a estar ahí hasta que lo consigas. ¿Vale? Eso es la parte bonita que tiene, por eso es tan importante que exista. ¿Vale? Por esa parte de conexión. Tú habías levantado la mano, ¿verdad? Sí, porque antes has comentado el tema de espiritualidad y religión. Sí. Yo creo, vamos, la religión que tiene parte de espiritualidad, pero normalmente va enfocada con unas normas, con unas reglas, con muchos valores éticos, cada una la suya, hacia un fin y hacia un premio común. Y yo creo que la espiritualidad va un poquito más en la rama humanística, ¿no? En la creencia del bienestar de uno mismo y en la creencia en el ser humano, ¿sí? O sea, que no hacer las cosas en la religión, al fin y al cabo hay un fin. Es decir, tú eres bueno si eres católico, irás al cielo. Si eres maometano, pues irás a donde vayan los maometanos. Si eres X, irás a donde vaya X, que dice la religión. Y si eres humanista, pues crees en el ser humano y tienes unos valores éticos, hay que actuar bien con la gente, hay que tener esa bondad, hay que relacionarse bien, no hay que hacer el mal, pero no porque vayas a ser premiado. El premio es el bienestar de uno mismo. Y yo creo que eso es espiritualidad. Puede ser. Es que yo, como decía antes, yo de esto no soy experto, entonces no... Es que no te puedo contestar. Yo te puedo decir, en esto te puedo decir mi opinión, pero es igual de válida que la tuya. Y es mi opinión, simplemente. No, pero claro, aquí cada uno... Quizá eso hay otras personas más apropiadas para contestar que yo. Lo que sí me gustaría decir es que el concepto de espiritualidad en la recuperación es búscate algo que sea más grande que tú, para desinflar el ego. Porque el ego es el mayor enemigo de la adicción. ¿Vale? Es un escudo para protegerme de mi miedo,
pero es el mayor enemigo de la adicción. Tiene que haber algo más grande que yo. No puede ser que yo sea Dios. ¿Vale? Entonces, por eso vale lo que tú quieras. Tu tía que está en el cielo, tu prima, te dan alguna sugerencia, que no sea algo físico por si te falla, lo que te dé la gana. Busca algo que te ayude. Y cuando estés muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, que tengas muchas ganas de consumir, pídele toda la ayuda del mundo. Y lo increíble es que funciona. ¿No? Hay otras herramientas primero, como ir a una reunión, llamar a tu padrino, pero cuando solo te queda esa, ponte de rodillas si hace falta. Y funciona. Vale. Ok. Vale, entonces hemos hablado de la parte del grupo y ahora la parte de las emociones. No sé cómo voy de tiempo. Vamos bien, ¿no? Vale, sí, no me quiero... Vale. Un poco por encima, ¿de qué va la parte de las emociones en el trabajo de recuperación? Claro, la adicción es anestesiarme de todo, ¿no? Hay un momento en el que el cerebro de la persona detecta peligro y hay que proteger a la persona, ¿no? Esa es la señal del cerebro, hay que proteger. Y empiezo a tomar lo que tenga alrededor, ¿no? O empiezo a comprar, o empiezo a beber, o empiezo a tener relaciones compulsivas, lo que sea, ¿vale? Con el fin de anestesiar. Entonces, claro, es mucho tiempo sin gestionar mis emociones. Y de lo que va ahora es de aprender a gestionar las emociones. Una cosa que yo les digo a las personas que vienen a verme el primer día es, esto no va de estar contento. Si estás contento, genial. Esto va de no huir. De si estoy contento o estoy triste, aprender a quedarme. Un día estaré triste, un día estaré contento, un día estaré fatal, un día estaré fenomenal. Es aprender a quedarme aquí, aprender a no huir, a no salir corriendo con cualquier conducta adictiva. ¿Vale? Ok. Evidentemente, la recuperación, imaginaros si yo tuviera algo de peso y lo tirara aquí, pues primero iría de un extremo a otro hasta que se va estabilizando, ¿no? Pues claro, los primeros años de recuperación son súper difíciles, porque la persona tiene que aprender a gestionarse emocionalmente, a regularse, cuando lleva mucho tiempo utilizando una anestesia. Entonces, es aprender a sentir con todo lo que conlleva, ¿vale? ¿Todo bien por el fondo? Vale. El mantenimiento es un poco lo que hablábamos antes, y es que al igual que hay otras enfermedades crónicas que necesitan un mantenimiento, la adicción no tiene cura, pero sí se puede parar, ¿vale? ¿Y cómo se para? Con la recuperación. Lo primero, la abstinencia completa y luego con un mantenimiento, ¿no? Nosotros, desde mi punto de vista, los profesionales, tenemos un peso en la primera parte del tratamiento y a veces en diferentes otras partes, porque a veces uno empieza a recuperarse y de repente a los 4 años, 5 años dice, oye, tengo que trabajar esto, que me está viniendo esto, y ahí le ayudamos. Pero nosotros somos, a mí me gusta decir a las personas con las que trabajo que ellos tienen que estar en el mar, ellos son un barco y tienen que estar en el mar, y nosotros somos un puerto. Y las reuniones son otro puerto, y el padrino es otro puerto, y ellos vienen. Es verdad que al principio necesitan estar mucho en puertos, pero el objetivo es que estén en el mar. Ahí es donde tienen que estar. Nosotros somos una ayuda, como si fuera en Fórmula 1 ir a boxes, ¿no? Y salir. Sería un poco eso, ¿vale? Pero esta parte sí que es importante. Cada uno va encontrando su propia recuperación. Al principio es un trabajo muy, muy, muy potente, los primeros años, muy potente, hasta que cada uno pues va aprendiendo a llevar su recuperación, pero sin quitarle el ojo, sin desconectarse, ¿no? De la parte espiritual de la que hablábamos. Oye, yo te quería preguntar, lo acabas de mencionar, yo no sé si es por mi ego, pero tengo mucho conflicto con eso de que una adicción no tiene cura. O sea, por ejemplo, si lo asemejamos con una enfermedad, tú me puedes dar una vacuna o el tratamiento que sea y se erradica y se cura. ¿Por qué una adicción después de muchos años, imagínate, por poner un ejemplo más aterrizable, alguien adicto a algún tipo de droga, lo que sea? Sí, evidentemente, si esa persona, por mucho trabajo que haya hecho, pues tú le encierras en una casa con esa sustancia o lo que sea, pues tiene muchas facilidades a lo mejor de poder recaer. Y a mí si me vuelves a meter el virus, también vuelvo a coger la enfermedad. Pero me has curado, porque me has tratado con esa vacuna o con el tratamiento que sea. No entiendo muy bien el por qué se intenta decir que no tiene cura. Claro. Yo te digo lo que yo opino a día de hoy. Igual dentro de 10 años crean algo que... pero básicamente
tú imagínate que, creo que lo decía en el vídeo que grabábamos, pero imagínate que una persona en un momento determinado se le juntan, voy a poner un ejemplo, ¿vale? El mismo o parecido al que hablé con Raquel, que por cierto no te he dado las gracias, media hora tarde, pero gracias por contar conmigo para esto. Gracias. Vale, imagínate Pepito, tiene 16 años y le deja a la novia, suspende, tal, un montón de cosas a la vez, ¿vale? Y de repente va un día con sus amigos y uno de sus amigos saca un porro, ¿vale? Y entonces el cerebro, por dentro, imagínate el cerebro como con señales rojas como en las pelis, ¿no? De que hay un peligro muy fuerte porque hay una desregulación emocional tan fuerte que el cerebro está pidiendo mucha ayuda. Y de repente tú le introduces algo que lo para. El cerebro no tiene ni idea de lo que está pasando fuera. Lo único que sabe es que tú le has dado algo que ha parado todo. Si tú lo repites varias veces, cada persona un número de veces, que ahí entraríamos en otro tema que es la genética, el contexto, ¿no? Cada uno tiene su propia carrera a la adicción, dependiendo de la genética, el contexto y otros factores, pero si esa persona lo repite un número de veces X y de repente su cabeza ya no es libre, tú me preguntarás, ¿qué ha ocurrido ahí, no? Que su cerebro ha entendido que eso era lo único que tenía para sobrevivir y se queda registrado en el cerebro. Y se queda registrado por encima de comer, de beber agua y de reproducirse. Que el objetivo del cerebro es que sobrevivamos como especie, como persona y como especie. Y entonces el cerebro, como hay tanta tensión, dice, no, esto lo primero. Entonces, por eso vemos que hay personas que de repente llevan 5 años y dicen, no, yo he cambiado de contexto, he sanado mis heridas, yo puedo otra vez. Y entran en contacto y el cerebro se vuelve a activar. Entonces lo vuelve a pedir a lo bestia. Esa sería la explicación, una de las explicaciones, porque luego habría otra quizá más espiritual, pero esa es como la más orgánica, la más biológica, ¿vale? ¿Alguna duda por allí? Sí, yo te iba a comentar, si te sirve de algo, es que para mí es una imagen muy plástica, ¿no? Es como cuando tienes una experiencia muy potente por una carencia que tú tienes personal. Perdón, ¿lo escucháis desde atrás? Espera, te voy a dar esto, ¿vale? A ver si esto... Espera, que igual suena muy fuerte. ¿Hola? Sí, toma. Pero cuando tú tienes una experiencia muy potente como la que acaba de describir Javier, se generan en el cerebro unos programas de recompensa. Y esos programas son muy activos. Entonces, para mí el trabajo de la recuperación es intentar, ya no desactivar, por eso decías que uno no se cura de una adicción, ¿no? Sino debilitar esos programas compensándolos con otros programas de compensación, de refuerzo, ¿no? Entonces, lo que tienes que aprender es eso es la conexión, a mí me parece, con uno mismo, ¿no? Aprender a identificar cuándo ese programa nocivo se está volviendo a activar por alguna razón. Es decir, eso sí que es conectar con uno mismo. Es decir, sé lo que me está pasando otra vez. Para mí no es el milagro de que me he curado y eso no me va a volver a pasar, sino que reconozco los síntomas, reconozco las señales y entonces pongo o reactivo el programa que me había enseñado a sustituir el otro. No sé si me explico un poco. Yo no lo podría decir mejor. Vale, bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno, es un tema, por ejemplo, que yo he vivido personalmente con la depresión. Claro. Entender, o sea, comprender los síntomas, detectarlos y qué situaciones me pueden llevar a entrar en una espiral, ¿no? Entonces, volver a activar otros programas que me han ayudado a salir de ahí. Total. Sí. Y bueno, no voy a añadir nada porque ya lo has dicho tú. O sea que... Ok. Vale, esta primera parte teórica así un poco por encima, ¿vale? Ahora vamos a dividir esto en 3. Ahora vamos a escuchar un testimonio en directo, ¿vale? Yo quería decir algo ahí, Javier. Claro, por supuesto. Espera. Bueno, esto evidentemente es confidencial, ¿no? Habéis escuchado a Javier de que lo que ocurre en los grupos queda en los grupos, pues formamos un gran grupo, ¿vale?
Eso por un lado. Y luego por otro, aprovecho a recoger lo que ha dicho Javier de la importancia del grupo, que es como para superar el ego propio, ¿no? Saber que hay algo más grande. Y ha explicado que como psicólogos tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Esto es muy importante porque aunque vayamos de buenistas, es una profesión que tiene muchísimo ego, ¿vale? Porque sabemos lo que hay que hacer y tú no, ¿vale? Entonces, es una profesión que está cargada de ego y que muchas veces las figuras terapéuticas hemos cogido por encima de nuestras posibilidades, por demostrarnos que podemos, hemos cogido áreas que no nos pertenecen. Y los grupos terapéuticos de cualquier tipo son súper potentes. Cuando entre en vuestra vida un grupo terapéutico o de alguien conocido, es algo súper importante que entre. ¿Vale? No es un fracaso del psicólogo, no, al revés, es una superación de la postura del psicólogo y con eso, bueno, pues la humildad tanto del psicólogo como de la persona adicta, ¿no? También. O sea, es una humildad del adicto y una meta-humildad. No sé si llega lo que quiero explicar. A mí sí. ¿Sí? No sé, pero... ¿Vale? Sí, Con sí. aquello de también incluso la recaída o aceptar que no tiene cura. Aceptar que no tiene cura conlleva incluso esa humildad en el síntoma, ¿no? Desde la humildad en el síntoma a la humildad como persona adicta, a la humildad como profesional con el que cuento, a la humildad como el grupo. Esos grupos son súper humildes. Yo he estado también trabajando con grupos y hay lo que decía de que se recibe con un abrazo, ¿no? Alguien que recibe con un abrazo es alguien que acepta cualquier estado del otro como posible propio también, una cavidad dentro. Y bueno, eso es la humildad. Y gracias a que ahora tenemos un testimonio que trae Javier, pues todo es la humildad de escuchar y de compartir esto entre nosotros. ¿Vale? Yo apagaré, esto en YouTube no sale, solo lo podéis comentar. ¿Vale? Vale. Gracias, Javier. Vale, muchas gracias. Y nada, pues Alfredo, cuando quieras, vente conmigo. Esta conferencia estaba propuesta en 3 partes, como bien habéis escuchado. La tercera parte, que eran las preguntas, no se llevó a cabo, porque Alfredo llenó el cierre y dejó tan claro el mensaje que nadie sintió que hubiera nada más que preguntar. Es lo que sucede cuando alguien habla desde su verdad y desde el corazón, que llega a los demás a su corazón. Y hubo un silencio cargado de emoción que se rompió con un aplauso largo y realmente sentido. Nos despedimos en abrazos y enormemente agradecida a Javier por llegar a la gente como lo hizo y traer el testimonio de Alfredo. Tenéis la entrevista y esta conferencia disponible para conocerle y escucharle de nuevo. Gracias.